Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Abrimos aquí nueva edición de La Lengua Desatada. Hoy vamos a hablar del poder de la palabra. Bueno, siempre lo hacemos, pero hoy vamos a hablar muy específicamente de palabras que curan, de palabras que sanan. ¿A quién no le han dicho de pequeño aquello de sana, sana, culito de rana? Cuando te hacías una rozadura, cuando te caías en el parque. Bueno, pues vamos a hablar de esas expresiones que se utilizan en la lengua cotidiana y en el lenguaje tradicional y que tienen que ver con esto, con el lenguaje sanador. ¿Y quién nos puede hablar de este asunto, de todo lo que tiene que ver con tradición? Ya saben, siempre nuestro querido colaborador Paco Blanco, etnógrafo y perseguidor de lo inmaterial. Paco Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Muchas gracias por volver. Un placer siempre, Ana. Y has traído además muchas cosas que vamos a ir viendo en imágenes a lo largo de nuestra conversación y que has traído aquí también físicamente, y vamos a ir enseñando todo ello en torno a esto, al poder de la palabra. La palabra es pura magia en muchos sentidos, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Ana? En principio, quizá la gente que nos está viendo y escuchando tiene que entender que todo esto que vamos a comentar hay que contextualizarlo en un marco que hoy está obsoleto. Y ese marco es el de una sociedad que tenía un concepto sagrado del mundo. Y en ese concepto sagrado del mundo cabía el uso de la oración, el uso del ensalmo, el uso del conjuro, el uso del rezo, porque se entendía que esa palabra, al ser emitida, ya tenía en sí un poder mágico, un poder sobrenatural, conectado con lo religioso, conectado con el mundo mágico. Pero pronunciar esas palabras ya en sí tienen un poder. Eso hay que entenderlo, como bien dices, dentro de su contexto, como todas estas conversaciones que mantenemos contigo en este espacio, en La Lengua Desatada. Y no es lo mismo un conjuro y un ensalmo, ¿o sí? ¿O es más o menos lo mismo? A ver, conjuro es una palabra mucho más genérica. El ensalmo es un conjuro específico para curar o para tratar problemas de salud. De manera que cuando hablamos de ensalmo nos situamos, quedamos justamente en los límites del tema de la salud. Puede ser, generalmente suelen ser, digamos, palabras que se utilizan para curar, pero también pueden ser palabras que tienen que ver con la prevención. ¿Vale? En este sentido sí me gustaría, si me permites, Ana, hacer una aclaración, y es que no pensemos que el uso de la palabra con este poder sobrenatural es un uso que se le otorga exclusivamente a la palabra. Quiero decir que habitualmente hay una aleación que se produce entre el uso de la palabra, sea un conjuro, sea un ensalmo, lo que sea, y un rito. A veces el rito, los signos, las señales que acompañan al uso de la palabra cierran el círculo mágico que hacen que esto funcione. Te pongo un ejemplo si te parece. Mira, una cosa que nosotros utilizábamos mucho de niño, y hoy en esto del ratoncito Pérez, todo esto que tanto se utiliza con los niños pequeños, pues para mí siempre resultó algo absolutamente ajeno. ¿Por qué? Porque a mí de niño me enseñaron que cuando se te caían los dientes de leche lo que tenías que salir, yo soy niño de pueblo, Ana, entonces estamos hablando de las casas pequeñas, de las casas bajas, de 1 o 2 plantas, teníamos que salir a la calle, ponernos de espalda a la casa. Por consiguiente, ya había que tener una actitud, no se podía hacer de cualquier manera. Cogíamos el diente que se nos había caído, lo lanzábamos por encima del hombro con fuerza al tejado y decíamos: diente podrido, para el tejado te tiro para que me salga otro más florido. O diente mellao, te tiro para el tejado para que me salga otro más pintado. Son variantes de lo mismo. No ¿Qué conseguíamos? Que la dentición que viniera después era una dentición perfecta, pero sin ningún tipo de, digamos, egoísmo material, de que te das cuenta que qué forma de entender la vida, de entender un poco todo este tipo de cosas. Claro, pero que llevaba su ritual, o sea, había que hacerlo de esa manera. El rito acompañado de la palabra mágica. Ahora, bueno, con esto de tanto aparato para los dientes ya no hace falta ensalmos, ni conjuros, ni nada de nada. Bueno, hay expresiones orales, por ejemplo, esta que tú acabas de decir, había que decir esas frases concretamente en una posición determinada. Hay algo que seguro que muchísimos espectadores del programa van a tener en su cabeza, que es aquello de Santa Bárbara bendita. Qué miedo de las tormentas, ¿no? Había que decir algo para evitar ese miedo. Mira, la meteorología es un tema enormemente interesante. Además, te sugiero que a lo mejor podamos dedicar un día a hablar del tiempo. Vale. Fíjate que decir esto es como cuando uno no tiene nada que decir, habla del tiempo. Podemos hablarlo un día. La meteorología es un tema que está muy presente en la sociedad tradicional porque la preocupación por el tiempo para el campesino es una preocupación que está sustanciada en la necesidad de la supervivencia.
Pues bien, la manera de intervenir, de intentar influir directamente en la meteorología entre los recursos tradicionales es muy abundante. La medición de campos es una manera de facilitar que haya una meteorología benigna. Cuando había sequía pertinaz se recurría a las rogativas. Cuando había un problema de que venía una tormenta o un nublado, para protegernos del aparato eléctrico, rezábamos la oración a Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita. Bueno, también hay otra fórmula menos conocida que es una oración, un rezo a San Bartolomé. Es curioso, es menos conocido. ¿En las tormentas, dices? Sí, contra las tormentas. Pero te añado más, esa es la versión religiosa. Esto de religioso es relativo, porque la gente tampoco es consciente de que le está pidiendo a Santa Bárbara ayuda. Era más superstición, casi que, ¿no? Cree realmente que pronunciando esas palabras tienen este efecto protector o alejador de los nublados. Pero junto a esas oraciones a San Bartolomé o a Santa Bárbara había también una especie de conjuro que se acompañaba de un toque específico de campana. Las campanas se utilizaban, el sonido de la campana se utilizaba para mucho, y una de las cosas que la gente ha olvidado era el que llamaba el toque de tente nublo, que era un toque específico que se hacía cuando venía un nublado, una tormenta. En esos casos se solía acompañar el toque de tente nublo de un conjuro que tiene muchas variantes, pero que esencialmente el más conocido era detente nublado que vienes muy cargado, detente, no mates a la gente, ni tampoco al ganado. ¿Vale? Entonces esas palabras mágicas acompañadas del toque del tente nublo formaban esa aleación que comentábamos antes del rito con la palabra. Pero en el caso de la oración a Santa Bárbara solía acompañarse en las casas, si tú recuerdas, seguro que lo has vivido, Ana, y muchos de los telespectadores, se encendía la vela del monumento de la Semana Santa. Sí. O bien también a veces se encendía la vela que se utilizaba en la celebración del Día de las Candelas. La luz de esa vela sagrada con la emisión, el pronunciamiento de esa oración funciona de una manera, digamos, completa para el alejamiento de los nublados. Para que se vayan los nublados. Bueno, mi recuerdo con las tormentas tiene mucho que ver con una luz especial de vela, pero más que nada por el hecho de que había que apagarlo todo, había que desenchufarlo todo porque eso era peligrosísimo, ¿no? Era lo que se temía en ese momento. Yo tengo una experiencia personal, claro, como todas las experiencias personales son diferentes al resto. Mi madre, yo vivía en un cuartel, mi padre era guardia civil, vivíamos en un cuartel en el campo, y mi madre vio cómo un rayo mató a un guardia civil. Vaya. Y desde entonces, siendo yo, tendría 1 o 2 años, no lo sé, a los hijos nos guardaba y nos protegía de una manera que creó en nosotros un auténtico terror hacia las tormentas, que intentábamos un poco conjugar con el uso de estos recursos, ¿no? Bueno, era un miedo más fundado en este caso. Bueno, tengo otro ejemplo por el que te quiero preguntar, porque ayer preparando esta conversación contigo, comentaba yo estas cosas en la redacción de la tele, y mi compañera Lidia Marcos me contaba algo que le cantaba a su madre, que le decía a su madre, no le cantaba, le decía a su madre al ponerle lo que llamábamos la camisina, ¿no? Sí. Esa camiseta interior que llevaban las niñas tras el baño. Y mira, me lo he apuntado, lo tengo que leer porque no me lo sé. Bendito, loado sea el Santísimo Sacramento del altar de la pura concepción de María Santísima, Madre de Dios y Señora nuestra, concebida sin mancha del pecado original desde el primer instante de su ser natural. Amén. Amén. O sea, la madre, mientras vestía a la niña después del baño, decía esta oración. ¿La conoces, Paco? La memoria, claro. La memoria de muchos de los espectadores que nos están escuchando ahora, seguro que inmediatamente ha resucitado y habrá dicho, no era así como ha dicho Ana, porque muchas veces al final en la memoria sufre un desgaste, ¿no? Pero el bendito, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar de la pura limpia concepción, tal, eso está absolutamente arraigado en la memoria de la gente. Y efectivamente hay como 3 tipologías de oraciones cotidianas. Una al levantarse, otra al acostarse, la del acostarse, ángel de mi guarda, dulce compañía, todo eso para protegernos durante el sueño, ¿no? En que parece que el individuo queda un poco a merced de fuerzas extrañas que puedan influirnos. Pero esta otra que has mencionado, lo que te decía Lidia, pues efectivamente era muy común cuando te cambiabas de ropa, cuando te vestías, lo de la camisina, tú lo asocias al ponerte te ponías la ropa y decías el bendito alabado mientras te estabas vistiendo, decías eso de alguna manera para, digamos, reforzar
reforzar la protección que debe ir acompañando a la ropa que tú, de alguna manera, te protege del frío y te protege de las inclemencias. Bueno, su madre efectivamente tuvo que hacer memoria porque le salía la primera frase pero no las demás y después las recordó y me las mandó por escrito, así que muchas gracias desde aquí por traernos todos esos recuerdos. Y había también, aparte de estas oraciones o frases o ensalmos o conjuros orales, otros por escrito. Por ejemplo, los evangelios. Sí. Me mandaste el otro día unas fotos de lo que vamos a hablar ahora, que yo pensé que eran muy grandes. Tenemos aquí, sí. Vamos a explicar qué es esto. ¿Me permites que haga un inciso rápido? Sí, claro. Por una razón, porque mira, muchas veces se nos llena la boca cuando hablamos de Miguel de Unamuno. El Miguel de Unamuno, existencialista, filósofo, poeta, novelista, es maravilloso, pero nos olvidamos de que el primer Unamuno, el que vino a Salamanca a finales del siglo XIX, tuvo una década prodigiosa, interesada por todo lo popular. Digo esto porque uno de los artículos que publica a finales del 19, creo recordar que es de 1895, recoge una fórmula, esto que estamos hablando del poder de la palabra, a él le llamó mucho la atención todo lo popular, lo que pasa es que después ya se decantó por otros temas. Y comenta en ese artículo una fórmula que todos vamos a recordar inmediatamente: Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Y él hablaba de esa fórmula como una fórmula con un valor jurídico en el mundo de los niños. ¿Cuándo decíamos esto? Cuando queríamos consagrar la propiedad de algo. Es decir, tú me regalas algo y de pronto te enfadas conmigo y me dices, oye, devuélveme lo que... Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Cuando dices esas palabras rubrican la donación permanente de lo que tú... Fíjate cómo estamos... Aquello que teníamos en los libros de Virgen Santa, Virgen Pura, haz que yo apruebe esta asignatura. ¿En cuántos libros de los años 50, 60, 70 de texto está? Bueno, te quedabas como más tranquila, ¿no? Bueno, si ponías la frase, a lo mejor te echaban una mano desde arriba, ¿no? Los evangelios a los que te refieres. Los evangelios son unas bolsitas, seguramente lo vemos con la foto esta, son estas bolsitas que yo no sé si mira, más o menos se puede hacer. Por favor, Paco. Mira, cualquiera de ellas. Quiero que se vea lo pequeñito que es. Es mínimo. Porque en las imágenes que vamos a ver no nos hacemos idea de lo pequeñito que es. Sí, bueno. ¿Y eso tiene algo dentro? ¿Hay A espacio? ver, esto no hay que confundirlo con los escapularios, ¿vale? Este es un escapulario en grande que lo traigo porque la gente lo conoce mejor, pero lo hay de tamaño pequeño. El escapulario es algo que tiene que ver con la devoción popular y que normalmente está asociado a una imagen. Los más comunes son de la Virgen del Carmen. Bueno, los evangelios son pequeñitos también, pero no tienen una imagen. Los evangelios son unas bolsitas antiguamente de tela bordadas en seda que han hecho siempre las monjas de clausura y que dentro guardan un trocito de papel. Concretamente, nunca se debe abrir. En los evangelios hay un tabú por el cual no se deben abrir porque pierde el efecto. ¿Los has abierto aquí nada más? Yo lo abrí, bueno, porque como yo soy investigador, a mí se me está permitido. ¿A ti se te permite? Tengo bula para... Pero yo los he tocado, ¿eh? Pero bueno, yo soy amiga del investigador. Claro. ¿Qué tienen estos papeles? Estos papeles tienen impreso el comienzo de uno de los evangelios. Normalmente el más común es el Evangelio de San Juan y tiene sentido, porque el Evangelio de San Juan comienza ahí diciendo: en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Es decir, le otorga a la palabra el poder divino, creador y capaz de todo. Así que se entiende que sea más común el Evangelio de San Juan. ¿Qué se hacía con estas bolsitas? Normalmente las madrinas de los niños iban a comprarlas cuando nacía el niño, iban a comprarlas a los conventos, a los monasterios, para regalárselas al niño y se le colgaban al niño del cuello, del fajero, de la cuna, para que estuviera protegido, esencialmente contra el mal de ojo, el temor más grande que ha existido en cuanto a los niños. Este temor viene de un tiempo en el cual la mortalidad infantil era muy grande, ¿vale? Entonces, el sentido que tienen los evangelios, esas hojitas metidas en la bolsa, es proteger contra el mal de ojo. O sea, llevaban unas palabritas escritas de un evangelio y eso ya les protegía. Ese sí que es el poder tremendo de las palabras. La palabra impresa, que no solo hay, aparece en otras manifestaciones, ¿no? Y es que además son preciosos esos evangelios y esas bolsitas que seguro que en muchas casas de los pueblos, en muchas casas de la provincia, pues se las habrán encontrado las personas. Y habrá gente que no sepa ni qué es, o las habrá tirado o las guardará ahí, pero no tiene ni idea. Claro. La gente cuando hablamos de evangelio piensa insisto, en los escapularios, pero no confundamos. Es verdad que al final, tanto unos como otros se utilizan con una función protectora, pero tienen naturaleza diferente y tienen un sentido distinto. Esos son los evangelios. Y había otro elemento protector que es muy bonito,
que es el pie de la Virgen. Y a mí esto me ha llamado especialmente la atención. Explícanos lo que es y luego te digo por qué me sorprende tanto. Muy conocido es, tiene la forma de una plantilla y dice, esta es la medida verdadera del pie de la Virgen María tomado no sé qué. Está impreso, en algunos casos manuscrito, y tiene la forma de una plantilla que la gente recortaba y era bastante común eso era un elemento devocional. Y las embarazadas solían recortarlo y ponerlo como plantilla en sus zapatos o zapatillas porque creían que eso les protegía durante el embarazo. Entonces es una cosa muy curiosa que seguramente vemos también ahí en la imagen. Curioso. Muy curioso y muy poco conocido, ¿eh? Claro, y me llama la atención por el hecho de que se llevase en el pie, porque parece que es una cosa como impura, ¿no? Ir caminando, irlo pisando, claro, cuando es un texto que se supone que tiene un valor sagrado, ¿no? En la medida en que es la medida del pie de la Virgen María nos transfiere a nosotros un poco ese poder protector que la propia Virgen nos puede facilitar por otras vías, ¿no? Pues estos son elementos escritos y hay otros como la regla de San Benito, que no es una regla, es un librito pequeño. Que seguramente al verlo en pantalla la gente se hará otra idea. A ver, la regla de San Benito, digamos, son los estatutos o las normas por las cuales se rige la orden de San Benito. Lo que ocurre es que tenía una versión pequeñita en este tamaño, que se imprimía así, para meterlo dentro de unas bolsitas, y esas bolsitas se le colgaban a los niños o se colgaban también de las cunas, ¿no? A veces incluso se colgaban dentro de las cuadras de los animales domésticos, como otras hojas que luego si quieres comentamos y que quizás se puedan ver, para protegerlos, ¿eh? La preocupación por los animales domésticos como aliados en la supervivencia en la vida cotidiana es algo presente, así que hay que protegerles igual que a los hijos, igual que a los familiares, ¿no? Esta es la regla de San Benito y la función que tiene es la misma que los evangelios, proteger del mal de ojo. Y esa es bueno, lo has encontrado pues en tus muchas investigaciones, sí, ¿no? Ya no me recuerdo ni de cuándo viene, seguro que aparecerá en alguna casa y tampoco se sabrá. La gente no sabrá ni qué es, ¿cierto? Pues es la regla de San Benito. Eso es. Me has hablado de algo que son las dóminas o nóminas, también llamadas. Sí. Y que tenían prácticamente la misma función, ¿pero qué eran? Es lo mismo, suele ser una hoja de tamaño cuartilla, más o menos, y que se llaman así porque generalmente comienzan in domine patre, o sea, siempre vienen en latín, ¿no? Y proceden muchas veces de textos, de exorcismos, de protecciones, que los libros de este tipo existen. Es decir, hay libros desde el siglo XV, desde el siglo XVI, que han sido muy populares y muy utilizados. Bueno, pues ese papel solía doblarse hasta quedar en tamaño pequeñito, se metía en los agujeros de las cuadras, como comentaba antes, que a veces se tenía la regla de San Benito, y también en bolsitas que se le colgaban a los niños. De nuevo volvemos a lo mismo, la protección contra el mal de ojo. La gente que nos escucha puede entender que esas cosas, pero la gente creía, claro, hay que entender que el temor hacia el mal de ojo hay que comprenderlo en el marco de una sociedad tradicional en la cual las brujas y el efecto que ejercían era la materialización del mal. No tanto el demonio tiene presencia en lo popular, tienen presencia en las brujas. Ellas representan el mal, son personas cercanas que viven en la casa de al lado o en el barrio cercano. Y la protección contra ellas, digamos, es inacabable. Pues aquí vemos ejemplos clarísimos de ese poder de las palabras, ya sean dichas o ya sean escritas. También las casas, ojo, porque estamos hablando de proteger a sus habitantes, a los pequeños, a los niños. Y también había que proteger la propia casa, ¿no? Sí, Esto ya es más grande. Sí. Esto es lo que se llama un detente. En muchas casas tienen muchas formas. Es un sagrado corazón, ¿vale? Y que normalmente dice, bendeciré las casas en las que mi imagen, tal. Bueno, esto en formas de corazón, circulares, tienen muchas variantes. Se solía colocar en las puertas de las casas. En la imagen que veremos un sagrado corazón en un dintel de una puerta, concretamente de San Martín del Castañar. Entonces, la gente... Es mucho más expresivo, ¿no? Porque dice detente demonio. Sí, vamos a ver. ¿No? Lo normal es que los detentes en tela, no tanto estos, los detentes en tela son los que suelen poner detente, el corazón de Jesús está conmigo. Enseño para que los espectadores entiendan que el uso de este detente en tela era muy común para colocarle, sobre todo a los chicos, a los chavales cuando iban, a los hombres cuando iban a la guerra,
o simplemente cuando iban a cumplir el servicio militar pensaban que cosiéndole esto en la ropa jamás una bala entraría en su cuerpo. Así que le protegía realmente de la muerte, o al menos de la muerte por una bala, ¿no? O sea, que esto protege la casa, esto protege a la persona. Era detente diablo, detente demonio, detente mal en general, detente el ¿no? mal, Lo que nos estabas explicando. Sí, Paco, apasionante. Esto de el poder de las palabras en el mundo tradicional que hoy nos has traído, me ha encantado. Seguro que tirando de ese elemento podemos llegar. Hay miles de oraciones, de conjuros y a de muchas ensalmos, más. o sea, podríamos Seguro. dedicar programas específicos. Estoy segura de que los que nos ven están ahora mismo diciendo, ay, pero mira, en mi casa se decía esto y en mi casa se hacía aquello. Así que bueno, como siempre digo, los que tengan sugerencias que mandarnos tienen un correo electrónico que después aparecerá y nos pueden hacer llegar sus sugerencias o ideas o propuestas. Paco volverá más días, así que ahí les dejamos esa posibilidad. Bueno, antes de irnos vamos a recomendar un libro, vamos a hablar de una palabra, que por cierto la que trajiste el otro día, ahora lo diré, también ha despertado mucho interés entre los espectadores. Y antes de nada, quiero recordar esto, Paco, porque acaba de salir este libro de tradiciones, un álbum de tradiciones, que tiene mucho que ver con el principio de este programa también, con aquel momento en el que hacíamos la lengua desatada desde casa, que estábamos allí confinados. Y tú decidiste también, en ese momento, aparte de participar en el programa, ir contando tradiciones a través de Facebook, a través de las redes sociales. Hacías una pequeña publicación y ahora las has recogido todas aquí, que son preciosas. Cierto, ese es un proyecto del Instituto de las Identidades. Evidentemente yo formo parte del instituto y tengo que ver con el proyecto. ¿El director del instituto? Porque no lo dije al principio. Cuando empezó el confinamiento nos pareció en Diputación, y así se lo planteamos al diputado de Cultura, la posibilidad de plantear algo que ayudara a la gente a sobrellevar esas semanas. Y una cosa que se nos ocurrió fue utilizar nuestro archivo gráfico a través de las redes sociales, publicando día a día una fotografía conectada con algo que tuviera que ver con el mundo tradicional y un pequeño texto, muy sencillo, pero que ayudara a la gente a reflexionar sobre lo que esa foto contaba. Fueron 63 entregas y la gente, como lo llamamos álbum de tradiciones, decía, bueno, ¿y esto dónde se puede conseguir? Al cabo del tiempo, en el área de cultura se entendió que podía ser una buena idea y el Instituto de las Identidades de la Diputación al final ha hecho esta edición, que efectivamente ha salido unos días y que es perfecta. A mí me parece que es un librito para tener en la mesilla, ¿no? Que precioso. Lees un día un texto, ves una foto. Cortitas, en fin. La bendición de campos, los tejares, segadores, en fin, están muchísimas tradiciones y las fotos que las van ilustrando. Aquí queda, esta recomendación es mía, pero ahora te voy a pedir, como hago siempre, ya saben los espectadores, que abrimos esta sección del libro abierto a ver qué nos trae hoy Paco Blanco. Paco, ¿el libro abierto de hoy cuál es? Mira, yo pienso que más que recomendar lecturas, yo recomiendo relecturas. Es muy importante volver sobre lecturas que entendemos que son esenciales. Y en estos tiempos yo creo que debemos reivindicar a los escritores populares. No vulgares, populares, aquellos que han gozado del gusto popular y que eso no le degrada en absoluto su obra. Uno de esos escritores, escritora en este caso, yo creo que olvidada injustamente, es Gloria Fuertes. Gloria Fuertes es una escritora que formó parte de la generación del 50 y que es una mujer fuera de esos planteamientos culturalistas con grandes resonancias, es un texto y referencias a la cultura, no. Es una cosa muy... Yo no sé si nos da tiempo a leer rápido un poema. Uno cortito podemos leer. Se llama Cabra sola. Además, la gente la recordará porque hablaba en televisión, en programas infantiles. Sí, claro. Dice, hay quien dice que estoy como una cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo soy llanto. Cabra, por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bien con alimañas todas. Cabra, escribo en los tebeos, vivo sola, cabra sola, que no quise cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto de ese valle siempre encuentro un lirio de alegría y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar como una cabra, entonces sí lo estoy, no dudar de ello. Qué bonito, ¿eh?
Yo creo que ser esto llega así de cabras también. Yo creo que esto llega a cualquiera, lo entiende. Es divertido, es maravilloso leerla. Claro que Tiene sí. un montón. Este es de un libro que se llama Obras Incompletas, pero hay cantidad de obras suyas para niños, interesantísimo y muy recomendable. Pues gracias por el libro y por el poema, que, en fin, nos deja enfilados en salirnos un poco del carril, que nos gusta mucho. Paco, tengo aquí una hoja en blanco para una palabra. La de la semana anterior que estuviste fue condurar. Sí. Y eso también ha hecho que muchos me hayan dicho, en mi casa se sigue diciendo un montón, condurar. Sin embargo, la gente que es de fuera no la había oído. Me ha llamado la atención. Yo creo que reivindicar también el léxico, los salmantinismos, que sabes que tanto hemos trabajado y que hemos intentado promover, pues es una tarea que hacemos encantados. Hay una palabra que alguna vez quizá hayamos comentado, pero que me resulta absolutamente maravillosa, que me recuerda a la infancia y que me recuerda a dos experiencias en mi vida. Es la palabra coco lumbrero. Coco lumbrero. Coco lumbrero. Coco en Salamanca se llaman a los gusanos. Cuando un animal tiene una herida en el verano, cría unos gusanos, se llaman cocos, y hay conjuros para quitar los cocos del ganado, ¿vale? Bueno, pues bien, el coco lumbrero es la luciérnaga, el gusano de luz. Aquí se ha llamado coco lumbrero. Yo recuerdo esa luz tenue, es una delicia, es una luz, apenas se nota en las noches del verano, entre las zarzas, lugares húmedos. Esa lucecita es maravillosa. Y yo recuerdo una vez que estuve en Veracruz, una noche, que de pronto era de noche, estaba con unos amigos y me vi rodeado de luces que volaban, y eran luciérnagas, eran cocos lumbreros que estaban volando en torno. Maravilloso. Otra forma de llamar a las luciérnagas, coco lumbrero, me lo guardo en la caja. ¿Podemos completar metiendo unas palabras sagradas en esa caja? Una palabra sagrada que nos proteja para la caja. Son unos evangelios. Es muy complicado encontrar hoy evangelios porque ya no los hace casi nadie, pero que la gente sepa, si está interesada, que las monjas de Cabrera, de la ermita de Cabrera, las monjas del Carmelo, son las que hacen exactamente igual que eso. Los hacen en azul para los niños, en rosa para las niñas. ¿Esto no lo abro? No, eso guárdalo tal cual, si no pierde su eficacia, ¿vale? Eficaz del todo. La palabra sagrada. Esto nos va a proteger de todo mal. Muchas gracias, Paco, por haber venido. Muchas gracias por tu sabiduría en el programa, como siempre. Nos vemos para otro día y seguimos hablando de más cultura tradicional a través de la palabra. Gracias. Un placer. Nosotros nos vamos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por seguirnos aquí en la 8, en La Lengua Desatada.